por radio Morenita del Valle. Aquí comienza Concepción, una ciudad, una historia. Con la conducción de Jorge Zuccarelli, hombres y mujeres que con su trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso construyeron el Concepción de hoy. Concepción, una ciudad, una historia. Con ustedes, los protagonistas. Me quemaré en tu sol, Concepción, me quemaré en tu sol. Mi querida perla, preciosa ciudad, te mereces tanto por lo que nos das. Una de cultura, deporte y de fe, nos has acogido en tu calidez. Con tu gente amable, de semblante fuerte, calle sin pecado. Buenas noches. Como todos los miércoles aquí en la Morenita del Valle, la 104.5, comienza Concepción, una ciudad, una historia. La historia que siempre es contada por sus protagonistas. Se trata de decir cómo fue o cómo fueron los inicios de un montón de instituciones, de clubes, de comercios, comerciantes en particular, profesores, muchísimo, en cultura, muchísimo. Concepción es fuente de cultura. Y esta noche, como todas las noches, nos acompaña y nos va a contar, como historiador, que es por naturaleza, la historia de cómo nacieron un montón de asociaciones. Vamos a presentarlo cortito y lo vamos a un cortecito y después arrancamos el profe Gregorio Corbalán. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente esta noche con ustedes aquí en este programa, tratando de que se comparta el conocimiento de nuestra historia de acá, de la ciudad de Concepción. Y esta noche vamos a hablar de los que llegaron a Concepción a fines del siglo XIX y luego de la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes, y los apellidos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, digamos así, a nivel vecino, a nivel club, a nivel iglesia, y no le prestamos atención, es decir, no sabemos de dónde vienen o cuál es el origen de esos apellidos. Sobre eso vamos a hablar esta noche. Bueno, los vamos al cortecito y ya nos ordenamos y empezamos a trabajar. Hemos venido a trabajar. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre 1000 veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana, puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas. Cuando lloras por alguien, es que estás entregado. Te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas del rompecabezas y ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien. Cuando quieres en serio, ningún beso es pequeño. Cada noche es un siglo
cada día es un sueño. ¿Para qué los relojes? ¿De qué sirve hacer planes? Cuando llega esa linda locura, ya no escuchas a nadie. Cuando lloras por alguien, es que estás muy juzgado y te quedas mirando la luna sin saber por qué. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas del rompecabezas y ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien, cuando amas a alguien, cuando amas a alguien. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar.
Mi querida perla, preciosa ciudad, te mereces tanto por lo que nos das. Una de cultura, deporte y de fe, nos has acogido en tu calidez, con tu gente amable. Bueno, dijimos que esta noche íbamos a hablar de los inmigrantes que cuando recién llegaron, cada uno desde el lugar que venía, se fueron uniendo desde su colectividad y formaron sociedades italianas, primero española, segundo y tercero la sirio-libanesa. Acá tenemos un profesor que nos va a decir detalladamente cómo se fueron formando y cómo llegaron y también de qué lugar llegaron, porque tenemos también esa información de parte de él que nos va a decir desde dónde partieron, desde qué sitio, o en España, o en Italia, o en Líbano, en Siria, ¿no? Bueno, adelante, profe, usted que nos va a decir hoy, Perfecto. va a ser el que va a contar la historia de aquellos que en aquella época vinieron. Perfecto, perfecto. Bueno, en sí, la Constitución argentina dice: para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, dice el preámbulo constitucional. Y es una gran verdad. Nada más que cuando se lo hizo al preámbulo, se pensó en traer gente de la Europa nórdica, de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de Alemania, y las circunstancias mundiales en ese momento se dieron al revés. Recibimos italianos, recibimos españoles y por último recibimos sirio-libaneses. Las dos grandes oleadas de migrantes que vinieron a la Argentina la podemos situar primero a fines del siglo XIX. La gran oleada, más que todo, de el norte de Italia, los que llegaron acá a formar lo que se conoce como la Pampa Gringa, que abarca Entre Ríos, Córdoba, la provincia de Santa Fe, prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, donde vemos apellidos que nos llaman muchísimo la atención, aunque no lo tenemos aquí, en el norte de la Argentina, a esos apellidos, sí existen. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires y en especial de la ciudad de Buenos Aires, nosotros tuvimos un presidente de facto que se llamó Pedro Eugenio Aramburu. Y Aramburu es un apellido de origen vasco. Era tal la situación que los caricaturistas del momento lo pintaban al presidente Aramburu, a Pedro Eugenio Aramburu, que era militar, como un vasco con gorra y teniendo 2 latas de leche en la mano, y la faja y las alpargatas. Es decir, para el argentino, todos los apellidos que terminaban en Uru eran o son vascos. Nombremos, por ejemplo, Olarticoechea, Goicoechea. Acá tenemos familias con el apellido Barrenechea, que también son de origen vasco. Y yo quiero detenerme un poquito también en la parte que tiene que ver con la segunda oleada de inmigrantes europeos que llegaron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente Europa quedó destruida. Y ahí sí entran los italianos, pero no los italianos, llamémosle así, del norte de Italia, porque esos vinieron en la primera oleada, sino los que vinieron del sur, de la Puglia, de la zona de Sicilia, de la Campania, que vendría a ser lo que nosotros conocemos como Nápoles, o Nápoli, como dicen los italianos, y que vinieron prácticamente al centro y al norte de la Argentina. Tal es así que nosotros vemos pueblos
en la provincia de Córdoba o en la provincia de Santa Fe, con el nombre de Colonia Tirolesa, el Tirol, allá al norte, cerca del límite norte de Italia con Austria. Pueblo italiano en la provincia de Córdoba, Colonia Tirolesa en la provincia de Córdoba. Y este lugar, que es sinónimo de gastronomía, más que todo aquí en la Argentina, Colonia Carolla. El 99,9% de los actuales habitantes de Colonia Carolla, que queda al norte de la ciudad capital de Córdoba, son de origen italiano, del norte. Pero a mí lo que me interesa ahora, para que la gente de Concepción conozca la historia de Concepción, ¿cómo, o sea, en qué época llegaron, más o menos en qué época se unieron para crear la nueva, por supuesto que era nueva para ellos, la sociedad italiana? ¿Y con de qué lugar provenían esas personas? Perfecto. Yo voy a dar algunos apellidos para que la audiencia se ubique, porque a lo mejor los escuchó o los escucha diariamente. Tenemos, por ejemplo, apellidos como Liberani, Bottone, Tonello, Rinaldi. El presidente de los bomberos voluntarios de Concepción es apellido Rinaldi. Estos vinieron de la provincia de Santa Fe a instalarse aquí en Concepción. El apellido Ota, parte de una sociedad muy conocida de transportistas que se conoció en Concepción como Ota y Morelli, de una ciudad del sur de Santa Fe, que también vinieron acá en busca de mejores horizontes de trabajo, especialmente con el transporte de la caña de azúcar. Lepore, Marrancino, otro apellido de origen italiano que ya forma parte de la historia de Concepción. El apellido Maiani, Borotti, Sarno, Ferronato. Este apellido tiene muchísimo que ver con Concepción, Ferronato, porque uno de los grandes intendentes que tuvo Concepción fue don Alberto Ferronato, italiano también. Scafide, Scotti, Galucci. Galucci tiene muchísimo que ver con Concepción y con la provincia de Tucumán, especialmente con San Miguel de Tucumán, porque fue uno de los grandes constructores que tuvo la provincia de Tucumán. Para darle mayor definición a esto que estoy diciendo, el actual edificio, donde se encuentra la Unidad Regional Sur y la Comisaría de Concepción, fue hecho por un señor que era constructor italiano, de apellido Galucci. Mangone, en el barrio obrero. Ellos trajeron la devoción a San Gaetano, a San Cayetano, acá a Concepción. La familia Casillo, a Corroni, el apellido de Mari, un señor que se casó con una de las hijas de don Manuel Longa, español de Galicia, y este señor de Mari era de Alberdi, ferroviario. Brembilla, Altieri, que llegó a fines de la década 60-70 a Concepción. Pascoluti, Morelli, ya lo dijimos. Mazuco, tenemos un concejal en nuestro Consejo Deliberante de apellido Mazuco. Borcela, uno de los Borcelas llegó a ser dirigente político, y el mismo dirigente político fue jugador de Concepción Fútbol Club, Emilio Teodorico Borcela. Di Primio, un amigo muy querido de Nasif Estéfano. Lunardello, que llegó a ser, don Gerardo Lunardello, llegó a ser maestro de la escuela técnica. Don Lunardello vino de un pueblo, una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, que se llama Chajarí. Frontini,
¿Cuántas veces habremos escuchado nosotros ese apellido acá en Concepción? Italiano 100%. El apellido Mariani, el conjunto folclórico. Los Mariani, italianos. Perdón, de origen italiano el apellido. El apellido Boero. Hay un oculista que tiene ese apellido, y el papá de este oculista vino de un pueblo Santa Fe. de la provincia de Santa Fe, Galvez, departamento de San Jerónimo, que vino con Rinaldi y un señor de apellido, bueno, venían, el primero miraba, vénganse, esperemos, ¿cómo te va con el trabajo? Carlitos Giorgiani, padre de una conocida odontóloga que nacieron acá, fueron al Colegio de la Consolación, pero actualmente desempeñan sus tareas en San Miguel de Tucumán. Y ya pasando al caso de los españoles, García, Pérez, la panadería había acá. Lo detengo un poquito ahí. Sí. La parte de los italianos vinieron procedentes de distintas provincias que ya venían siendo hijos de inmigrantes, pero a su vez eran prácticamente, algunos tal vez hasta han viajado en el barco, como se decía. Esa gente, ¿cómo hace para juntarse? Porque fueron llegando muy de a poco, me imagino que no fue un boom, sino que fue pasando tiempo, para llegar a organizar una sociedad italiana, un ejemplo. Claro. ¿De qué lugares, más allá de la provincia, de qué parte de Italia provenían? Porque tiene que haber habido afinidad, porque si no, no se hubiera hecho. Claro. Eso. Cuando ellos llegaban al puerto de Buenos Aires, eran ubicados en un hotel que todavía está, que se llama Hotel de los Inmigrantes en Puerto Madero. Y ahí se quedaban 4 o 5 días, hasta que venía un pariente, daba la cara por ellos y los llevaba. En el primer caso, era gente de la Pampa Gringa, provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, que ya dijimos, y Entre Ríos. Ahora, no se hacía ninguna selección en cuanto a la región. El solo hablar italiano los convertía en paisanos, como acostumbraban ellos a decir. No sabían si eran de Milán, o si eran de Bolonia, o si eran de Siracusa, o si eran de Nápoles, o si eran de Roma. No interesaba. El solo saber... ¿La plumita cómo era que se llamaban? Esos son los alpinos, allá en el norte. Exactamente. Ese era Boero, de ese lugar. Claro, exactamente. Sí, Bueno, sí. Boero y la familia de Rinaldi eran de un pueblo turístico hoy actualmente que da con la frontera francesa, que se llama Bordachiera o Bordachiera, le llaman así. Galvez está lleno de italianos. No sé si estamos como para un cortecito, Eduardo. El abuelo un día cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día, en un viejo barco, se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el
abuelo un día subió la carreta de subir la vida. Empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría. Y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía. Lloró de alegría cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allá en Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa: prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día. Y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. Y el abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza. Y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas, y anduve de España. Ho fatto un po' di tutto, non so se ho fatto poco oppure tanto, non sono stato un santo e questo lo sa pure Dio. Na 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 na, na 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 na. Camminato con la pioggia e il vento, ho riso spesso e qualche volta ho pianto, e 100 e 1000 volte son rimasto solo io. Ho sempre fatto tutto a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato ma a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato ma a modo mio. Che sei comparsa tutto a un tratto, e
in un momento hai colato tutto. Tu sei diversa, sei importante, ho paura io. Chissà se potrò averti a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato ma a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato ma a modo mio. Na 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 na. Chissà se potrò averti a modo mio. Mi querida perla preciosa. Bueno, ya estamos de vuelta y hemos empezado con los italianos, pero un poquito en esto contamos la historia de la gente que llegó acá y sus orígenes. Muchos son argentinos, hijos italianos, otros españoles, hijos españoles, que ya llevaban un tiempo y eligieron a Tucumán para vivir, para hacer su vida. Y uno de los puntos donde estamos tratando es contarla cómo llegaron acá a Concepción, qué hicieron, cómo se formaron. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los españoles. Perfecto. A propósito, cuando hablaba de los italianos, me olvidé mencionar un plato típico del norte de Italia que acá en el sur no lo conocen mucho. Aparte de la pizza, que ya es conocida universalmente, y ese plato se llama bagna cauda. Es un plato típicamente del invierno del norte de Italia, con muchas calorías. Y acá las familias que acostumbraban a comer bagna cauda, me olvidaba de una familia de apellido Enrico, que vive en el barrio obrero. Ellos vinieron de Córdoba, de un pueblo que se llama Matorrales, en el departamento Río Segundo. Y ellos consumían, cuando llegaba el invierno, bagna cauda. Y qué hablar de la lasaña también. Es decir, no solamente traían sus costumbres, sino que traían la gastronomía del lugar. Y volviendo al caso ya de los españoles, voy a mencionar apellidos que son muy comunes. García Pérez, Saracho, tuvimos un intendente de Concepción con este apellido. Valdés, otro apellido que lo tuvo uno de los intendentes también de origen radical. Los Muedra, Valdés, Vela, profesor Vela, que fue directivo de la Escuela de Comercio y que llegó a ser intendente de Concepción en la época de Bussi, cuando Bussi era gobernador. Era pedralbino, decía, de un pueblo que se llama Pedralba, al costado del río Turia, el más caudaloso de toda Valencia. Pedralba. Tasquer, otro apellido de origen español, valenciano. Villaluenga. Casualmente esta mañana, cuando yo seguía con un vecino, el desarrollo de la eclipse, uno de los lugares donde permaneció a oscuras durante 2 minutos fue un pueblo que se llama Villaluenga, en la provincia de Burgos, en el norte de la provincia de Burgos, muy cerca de la provincia de Vacas. Y qué coincidencia, porque el papá de todos los Villaluenga, abuelo o bisabuelo, don Macario Villaluenga, vino de ese lugar a Concepción. Bueno,
Tenemos de la Fuente Rodríguez, un apellido muy conocido en España, el apellido Longa, don Manuel Longa Formoso. Yo siempre dije que don Manuel Longa fue el verdadero gallego. Había nacido en una ciudad del noroeste español, en Galicia, que se llama Muros, y varios de los nietos de don Manuel Longa visitaron el lugar de nacimiento del abuelo. Yo decía que él tuvo la primera concesionaria de transporte, no de autos, de transporte, porque él empezó con una cortiembre acá en Concepción. Y tener una cortiembre era alimentar el transporte a sangre. Jardinera, carro, caballo, mula, buey, vaca. Entonces tenían un excelente pasar este señor, Manuel Longa Formoso. Hoy en día ya están los descendientes de don Manuel Longa esparcidos por toda la ciudad de Concepción. Ballesteros, la familia Cervera, también de la provincia de Valencia, de Moreno. ¿Cuántas veces hemos escuchado de Moreno de aquí, de Moreno de allá? El odontólogo de Moreno, Carlitos de Moreno, Santiago de Moreno. Los de Moreno vinieron de la provincia de Toledo, de un lugar que se llama el Real de San Vicente. De ese mismo lugar vino el abuelo del ex juez federal número 2, Ricardo Maturana. Es decir, los nombres nos llaman mucho la atención. El Real de San Vicente en la provincia de Toledo, comunidad de Castilla-La Mancha. Cano, un apellido típicamente español. Todo lo que sea Cano, español. Los Sáez, de un pueblo que ya se convirtió, en Valencia, que ya se convirtió no en español, sino que se universalizó, porque ahí, el último miércoles, en ese pueblo que se llama Buñol, se realiza la famosa tomatina. Juegan tirándose tomate. Toneladas de tomate, el último miércoles de este mes que estamos atravesando. Y ahí son los Sáez. El Sáez, que no es zapatero, y acá tuvimos muchos Sáez que se dedicaban a la compostura del zapato. El que no era zapatero era músico. Y acá tuvimos un señor, excelente persona, señor Sáez, que fue director de la banda de música de la Municipalidad de Concepción. Y continuando con los apellidos: Álvarez, Cortés, Contreras, Moreno, Sánchez, Fernández, Molinuevo. El apellido Molinuevo es también del norte de la provincia de Burgos, español 1000 el apellido de nuestro intendente. Somonte, Martínez, Agulló. El muchacho que tocó anoche, el músico, que tiene una experiencia muy grande y que es un orgullo para Concepción, Nicolás Agulló. Este muchacho tiene un apellido de origen español, el apellido Pujadas. Hay un médico que lleva ese apellido acá, y el papá de este médico que fue integrante en una época del Consejo Deliberante de Concepción. El apellido Gaya, nosotros le llamamos Gaya, también es un apellido de origen catalán, pero en España lo pronuncian como Gallá. Hablar de Gallá allá en España es hablar de todo lo que tenga que ver con la cerámica. Las grandes fábricas de cerámica en la parte de Tortosa, sobre el Ebro, son de la familia Gallá. El apellido Lobo de origen asturiano, de una ciudad importante que se llama Infiesto. Don Narciso Lobo Peláez fue un conocido comerciante. Uno de los hijos de este hombre
dio origen al Centro de Defensa Comercial del Sur, Narciso Lobo Peláez. El apellido Muro, los Muro, de origen más que todo vasco. Carvajal, el apellido Espert. Mi apellido Corbalán. Corralanes también. También, de un pueblito. Bueno, no vamos a llegar, vamos a ir un corte, Eduardo, y para darle también lugar a los sirios, que son... Por supuesto, muchísimos. por supuesto. Así no quedan afuera, porque si No, van a quedar no, afuera no, no. que son tan importantes también para la ciudad, ¿no? Como el mar, como el azul del cielo y como el sol, son del color del clavel que empieza a despertar. Algo más que las estrellas al anochecer. Olé, olé, los ojos de la española que tanto amé. Aquellos ojos de mi amor, yo nunca vi ni en el arco iris su color, son algo las estrellas al anochecer. Olé, olé, los ojos de la española que tanto amé. Los ojos de la española que tanto amé. Mi querida perla, preciosa ciudad, te mereces tanto por lo que nos das. Una de cultura, deporte y de fe, nos has acogido en tu calidez. Con tu gente amable, de semblante fuerte, calles impecables, siempre imponentes. Creces y te eriges como un monumento al deseo ferviente de vencer al tiempo. Oh, mi Concepción, mi ciudad creyente, guiada por María bajo su manto siempre. ¿Cómo no amarte? Si hueles a jazmines, jamás podré olvidarte cuando tus colores imprimes calles con pinturas de... Bueno, llegamos al último tramo y queremos no dejar afuera a una colectividad que es muy grande también, que en la parte comercial principalmente ha sido muy fuerte y fueron los precursores, creo yo, también del comercio en la calle San Martín, que estaban generalmente la mayoría de ellos, que son los sirio-libaneses. Es una sociedad que nosotros invitamos al presidente, el señor Betty,
y tuvo la amabilidad de contarnos, y también a su vicepresidente, a Rafael, que nos contó todo sobre su fundación, todo lo que fue, cómo se formó, en qué participaron. Creería yo que hasta acá, por lo menos por lo que yo he podido lograr conectarme con gente que pueda hablar algo de su trabajo en lo que es la sociedad, ¿no?, italiana o española, no he tenido la misma aceptación y con la misma rapidez que lo hemos tenido con Sirio Olivares. Entonces queremos también respetar un poco la atención que tuvieron con nosotros de venir y contarnos la historia de sus papás, de sus tíos, sus abuelos, las costumbres, las comidas, nos contaron de todo, ¿sabes? Y ahora quisiéramos también nombrarlos, aquellos que fueron fundadores un poco o ayudaron a fundar Concepción en aquella época que era muy básica, tenía caminos de tierra, como decía usted, se transportaba con animales, el transporte era muy a tracción a sangre, como se decía, y de esa manera, y caminando, también lo hacían, el comercio que hacían era caminar los lugares más para la zona agricultora, para la zona agrícola. Son muy importantes también y me gustaría mencionar lo que usted tenga, y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Ya estamos muy cortitos con el tiempo, pero no lo vamos a cortar lo de ellos porque es importante. Perfecto, perfecto. Vamos a comenzar con el apellido Mustafa, Abud, el apellido Abdala. Reitero, son apellidos de uso muy común acá en Concepción. Abraham, el apellido Ale, Martín Ale, don Martín Ale, un conocido comerciante de calle San Martín al 1200, propietario de una tienda de venta de ropa que se llamaba El Loro. La familia Nakul, la familia Dip, don Mustafa Abrach, otro comerciante muy conocido, tenía un negocio que se llamaba La Zafra. Familia Put, Hassan, una despensa que está en el barrio Sarmiento. Atrib, Azar, Bedur, Betty, recién mencionamos al presidente, Checker, Chapedi, Lahud, Estéfano. Los padres de Nasif Estéfano, el gran corredor de Tucumán, eran sirio-libaneses. Chaín, Saleme, Ibrahim, Wasuf, Isa, Jalile, Neme, Naja, Audi. Mahmoud Fares Audi, conocido comerciante de la década del 50 y 60, que tenía su negocio frente de la escuela de manualidades en la calle San Martín, casi esquina Octaviano Vera, donde estuvo un tiempo la AFIP. Ahí tenían ellos, esta familia tenía su negocio. Los Rojano, Slame, Sleiman, los Fayad, la familia Tale, que tenían una roticería y un hotel en la calle San Martín al 1200, frente del señor Martín Ale, una familia muy conocida acá en Concepción, los Tale. Yamuz, la familia Yapur. Yenad, la familia Namur. Roque Namur, uno de los grandes corredores que tuvo Concepción, el papá era de origen árabe. Bachur y la familia Galo, incluimos también a la familia Estofán, a Bagne, a Chaín ya lo nombramos, y a la familia Paradi. Es decir, tendríamos que más tiempo para nombrar a otras familias, pero creo que nuestro objetivo está cumplido. Bueno, la idea en este caso, porque hemos estado hablando mucho tiempo de instituciones y todo eso, era las instituciones que se formaron fueron porque
Yo pienso que como en la canción del abuelo, la gente tenía melancolía, ¿no? Y cuando veía a un paisano era como si veía a un hermano. Y de esa manera se fueron uniendo y juntando y también trajeron un pedacito de su suelo acá para los hijos, no tanto, pero para los que viajaron y llegaron a este suelo, también era una manera de hacerse una familia unida, ¿no? Entre ellos y compartir fiestas, compartir aniversarios, todo lo que pertenecía a su lugar de origen. Eh, Pienso que por mucho que uno quiera al suelo donde uno llega, nunca va a perder ese amor, ese cariño, eso que te tira, que es de tu lugar, ¿no? De donde naciste, donde vos tenés, como se dice, es tu sentimiento, es la sangre, es lo que uno vivió desde niño. Y bueno, vinieron acá y les quedó nada más que la amistad de los compatriotas, de los paisanos. Entonces, me imagino lo hermoso que haber sido haber compartido una fiesta entre ellos, porque ahí se acordaban de la música, de las tradiciones, y bueno, por mucho tiempo, y cuando vino acá en la sociedad sirio-libanesa, que vino Betty y Rafael, los dos solamente hablaban de la comida que hoy siguen teniendo esa tradición de comerla y la mantienen en muchos casos, el italiano, el español, hay otros inmigrantes, pero estamos hablando de la historia de Concepción, los que vinieron desde el principio y forjaron y fueron parte del crecimiento y han dejado en el camino intendentes, han dejado concejales, un montón de doctores, gente que se dedica a la medicina, otros tanto al derecho. Bueno, es parte de la comunidad. Hoy esos tienen nietos tal vez ya, o más que nietos, que son concepcionenses y que seguramente para ellos Concepción es su patria, ¿no? Así Es es, su así lugar, es. es su Yo suelo. quiero agregar algo, porque en la década del 60 salió un programa en radio por la emisora LB7 de Tucumán. Todos los lunes a las 21:30 un programa que se llamaba El Fogoncito Criollo de Don Abraham Cancha. Abraham Cancha. Lo dirigía, o lo conducía mejor, uno de los grandes locutores que tuvo Tucumán, Oscar Caram, y presentaban a este hombre que era el inmigrante, ya sea del Líbano o de Siria, que se expresaba a duras penas en castellano, pero muy querido porque mostraba la facilidad con que se adaptó al sistema de vida argentino. El Fogoncito Criollo de Don Abraham Cancha. Y acá en Concepción había un señor que no se llamaba así, pero cuando lo cargaban le decían: ¿usted es Don Abraham? Sí, yo la soy Don Abraham. ¿Dónde trabaja usted? En la aduana. Entonces usted es Don Abraham Valija. Bueno, queda para cerrar muy cortito. Entonces, en aquella época también se creó la Sociedad de Socorros Mutuos, creada para ayudar a sus paisanos, en realidad. Algo de eso, muy cortito, así ya lo dejamos. Sí, obviamente. En el momento que fue creada o que fueron creadas estas sociedades, tenían un arraigo muy grande. Los padres se anotaban a sus hijos, a los nietos. Con el paso del tiempo empezaron a aparecer nuevos servicios sociales que fueron relegando a estas sociedades de beneficencia o de socorros mutuos, como dicen. Se ayudaban entre ellos, yo a vos, vos a mí. Entonces, y hasta muy pocos años se daba esto. Pero, como digo, el tiempo es implacable, no perdona. Y las nuevas generaciones han ido trayendo nuevas ideas que no eran las mismas que tenían los abuelos o los padres. Esta gente hoy tiene entre 30 y 40 años, con una perspectiva completamente diferente,
desde el punto de vista social. Y la vida, gracias a Dios, evoluciona, nos vamos evolucionando y nos vamos adaptando a los cambios. Y hay cosas que estuvieron muy bien, que eran necesarias, pero hoy, pasada ya 3, 4 generaciones, o 5 tal vez, es lógico que se pueda haber ido diluyendo, ¿no? Hasta el mismo sentimiento del que aquel fue alguien que extrañaba el suelo, a otro que es hijo o nieto o bisnieto de alguien que añora un suelo que él no conoce, que no lo siente, salvo que le hayan hecho querer, ¿no? Sí, porque hay personas que transmiten ese cariño por algo que no lo pudieron lograr. Bueno, hemos andado, pero como los micros de larga distancia, clavando horario. Hemos llegado justito. Para mí es muy importante también contar parte de la historia de todos. Y también cuando decimos, ahí recién escuchamos Namur, escuchamos Tasker, escuchamos Villaluenga, y todos están relacionados. Es muy raro que no haya un apellido que no esté ligado a otro, como Villaluenga, Namur, como... Uno de los grandes arqueros que tuvo Concepción Fútbol Club era Carlos Di Santolo, conocido como Pilín por la hinchada cuerva, padre de un abogado, y mucha gente quizás no lo conoce o no escuchó hablar, pero cuando se decía el arquero de Concepción Fútbol Club, Di Santolo estaba en la cabeza. Muy bien. Bueno, le decimos gracias por acompañarnos. Yo tenía una invitación para el viernes que viene a las 21 horas enfrente de la iglesia de Fátima, la parroquia de Fátima. Hay un lugar que es cultural, que lo dirige la directora de cultura, que es la dueña, y trae siempre artistas de muy buen nivel, y los invita para el viernes a las 21:30. Los invita, viene un tenor, Abad, el apellido, y se borran los mensajes, por eso no lo puedo copiar exactamente, pero yo le digo que es muy lindo. Yo tuve la oportunidad de escucharlo a este tenor, tiene varios temas muy, muy lindos y que va a valer la pena que ustedes lo puedan visitar, lo puedan ir a ver. El costo es de 20.000 pesos y hay en el medio un break para que la gente comparta. Le vamos a decir muchas gracias a Susana, yo le debo un montón porque siempre me está pasando mensajes sobre la cultura y se lo agradezco, y yo lo menos que puedo hacer es decirles que la invitación está, no se lo pierdan, el viernes a las 21 horas. Esto es La Morenita del Valle, la 104.5, Concepción, una ciudad, una historia. Los vemos, si Dios quiere, el miércoles. Venía por el camino pensando en ti, pensando. Llegó el momento de despedirnos con el compromiso de regresar, Dios mediante, el próximo martes a las 22 horas por Radio Morenita del Valle 104.5. Gracias por haber sido partícipes de Concepción, una ciudad, una historia. Me quemaré en tu sol, Concepción, me quemaré en tu sol.